Jóvenes, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien, chiquillos. Miren, primero quiero partir la clase de hoy día recordando lo que vimos la semana pasada. Recuerden que estamos viendo Sócrates y ya nos dedicamos como a la parte, ¿cierto?, biográfica de él, sobre aspectos de su obra, del legado, ¿cierto?, socrático. Y uno de los aspectos que considero, bueno, hicimos también análisis de algunas frases sobre él. En Classroom, recuerden, chiquillos, que está la apología de Sócrates, un documental también de Sócrates, y además la semana pasada vimos un poco sobre el método mayéutico, que yo les dije que, cierto, me parecía importante que ustedes conocieran la forma en que Sócrates, cierto, se enfrentó a sus contradictores y también cómo él enseñaba también a sus discípulos. Y eso básicamente, y les dejé una tarea que tenían que hacer para hoy día en Classroom. Estuve mirando y solamente me encuentro que solo una alumna, que quiero felicitar acá a la Constanza, que no sé si creo que la vi conectada, que ella muy responsablemente me mandó su diálogo mayéutico. Y de ahí, ¿cierto? La idea, chiquillo, es revisar esta tarea. Y por lo tanto, yo les había dicho que les iba a dar unos 20 minutos para hacer esta tarea. Todos me deben mandar un avance de ese trabajo hoy día. Y lo vamos a revisar en los últimos minutos de la clase. Pero antes, también quería preguntarles, porque estuve conversando con la profesora María Lorena, que ella muy gentilmente hemos estado viendo el asunto de cómo trabajar las asignaturas también de manera interdisciplinaria. Quisiera saber, chiquillos, ¿qué han visto con la profesora? Alguien que me comentara, porque también creo que vi incluso como una tarea, parece que les mandó sobre Sócrates, que me contaran, ¿cierto?, qué están viendo con ella y cómo podemos complementar ese trabajo que están haciendo el lenguaje con lo que estamos viendo ahora en filosofía. No sé si alguien voluntariamente quisiera participar, chiquillos, sobre eso, de lo que están viendo el lenguaje, o si no lo nombro yo. O sea, hemos hablado de Sócrates, también hemos visto ¿Ya? la apología. La ¿Ya? profe ha puesto como párrafos de la apología. Genial. La, bueno, se lee en conjunto, hay pone como dos preguntas que ¿Ya? tenemos como que identificar a qué se refiere en ese párrafo. ¿Ya? Y también la clase pasada estábamos viendo para Sócrates qué es la sabiduría. ¿Ya? ¿Y qué vieron sobre eso, por ejemplo, Aura? ¿Qué dijeron? Que para Sócrates alguien sabio, así sería alguien que entiende lo que dice o lo Ujú. que hace, como fue el caso de los artistas y de Claro, los poetas, los poetas, sí. eh, que no se creyesen, o sea, que tuviesen humildad, por así decirlo. Exacto. Que de hecho lo conversamos también en clase, ¿te acuerdas de esta... Sí. ¿Cómo? ¿Mm? Que eso también lo conversamos en alguna oportunidad que yo les contaba, ¿cierto?, de este tema de la supuesta ignorancia socrática, en la cual, ¿cierto?, Sócrates siempre se enfrentaba ante sus adversarios como diciendo que él no sabía nada. Y Solo sé siempre, quién hace. sí, pues, exactamente. Entonces él decía que en el fondo él era más sabio. ¿Por qué razón era él más sabio que a veces una persona que decía saber? Porque él no andaba como refregando la cara a los demás diciendo que era sabio. Exacto, es decir, es mejor a veces admitir cierta ignorancia que decir, ¿cierto?, que uno es sabio en algo sin serlo. Entonces esa persona se transforma en más sabia porque está en el fondo, exactamente, Joaquín, reconocía que era ignorante, que no sabía. Que claro, yo les decía que también eso era una cierta ironía también, porque Sócrates sabía en verdad, pero era también un juego que tenía con sus adversarios. Entonces ese era como el método que también él usaba para que también ahí después se generara lo que se conoce como lo mayéutico, propiamente tal, que es lo que nosotros estamos viendo ahora en filosofía, luego que vimos ciertos aspectos, como les contaba, a través del PPT que les mostré hace ya varias clases, sobre la vida de Sócrates y cómo se fue dando cierto su pensamiento y cómo esto también afectó a la sociedad ateniense. Tienen que pensar de que su forma
de ver la vida, de enfrentarse ante la sociedad tan crítico, tan preguntón, etcétera, le causó finalmente la muerte. O sea, no estamos hablando de algo menor. Entonces, aparte de eso, de lo que la profesora, ¿cierto?, les estaba comentando, que me parece genial que estén trabajando en lenguaje, también este asunto, pueden ustedes, ¿cierto?, ahí también tener un apoyo para lo que es la lectura de la apología. Aura, disculpa, ¿y qué otra cosita más han visto con la profesora? ¿O eso sería, como en resumen? Como en resumen, porque igual la profe hace obviamente mención de como características del lenguaje. Lo que estamos viendo en sí se llama como la argumentación y la apología es la defensa, su argumento. Exacto. Muy bien. O sea, están viendo los cargos de Sócrates, porque, o sea, cuáles fueron las razones por las cuales lo condenaron, ¿no? Sí, de hecho los tengo escritos. Ya, ¿qué cosas señalaron ahí, por ejemplo, para que tus compañeros también lo recuerden? Así como, bueno, impío, que era que no creía en los dioses, así Exactamente. como El cargo de impiedad que se conoce. la curiosidad criminal, Ya, lo escriben como ponte, que lo que pasa tanto en el cielo como en la tierra, sí, convierte en buena una mala causa. sí. Enseñar a los demás su doctrina, dudar y ser orador. Era lo que- Es decir, como que el Sócrates, ¿cierto?, incentivaba principalmente a los jóvenes a seguir, ¿cierto?, ese tipo de pensamiento, ¿cierto? Entonces, por esa razón, a Sócrates, ¿cierto?, lo acusan, y también lo acusan, de hecho, de sofista, no olvides eso también, Aura, que él, pese a que siempre fue crítico de los sofistas, ¿se acuerdan que yo les contaba estos pseudo filósofos que decían saber, pero que en verdad, ¿cierto?, no sabían, y además, ¿cierto?, ellos cobraban grandes sumas de dinero para enseñar ese aspecto, porque recuerden que en esa época la virtud, el hacerse virtuoso, ¿cierto?, era como era algo importante. Entonces la gente que tenía las condiciones económicas podía pagar a estos sofistas, y Sócrates, ¿cierto?, siempre se enfrentó a ellos, porque él en el fondo no cobraba nunca por su enseñanza, sus discípulos lo seguían de manera voluntaria, él nunca obligó a nadie a cierto que lo siguiera. Entonces eso también fue un cargo que se le hizo, y Sócrates también se defiende. Porque claro, la apología primero expone en el fondo la parte donde Sócrates comienza hablando esto del oráculo, ¿cierto? Que dice que es el más sabio. Entonces él también ahí empieza a preguntar si realmente lo es. No sé, Aura, si tú has leído, por ejemplo, la apología. No más, solamente las partes que hemos leído en Ya. clase. ¿Y has revisado el documental que yo mandé? No. Ya, revísalo, porque de alguna manera también te va a servir para el lenguaje, porque como les contaba la vez anterior, ese documental contextualiza la apología y cómo se hizo el juicio también. Y también, por otra parte, nos habla también de este legado de Sócrates, ¿cierto?, con respecto a lo que él se ocupó. Recuerda que él inaugura este periodo antropológico, esta preocupación por el ser humano desde los aspectos éticos, sociales, políticos, etcétera. Muchas gracias, Aura, por tu aporte. Mira, entonces, chiquillos, para continuar con la clase de hoy, miren, son las 10:45, según yo tengo acá. Eh, les voy a compartir la actividad. Yo sé que todos la tienen en Classroom, pero la voy a decir nuevamente, porque la idea es que hoy día, hasta las 11 más o menos, la idea es que ustedes puedan avanzar en el diálogo, al menos entregarme un avance de eso. Profe, Dígame. a extensión del diálogo, usted puso que es una carilla tamaño carta, ¿se Sí, refiere a una plana? a una plana, exactamente. A Ya. eso me refiero, sí. Gracias, Ivana, por tu pregunta, que ahora también eso lo voy a explicar, que a veces se confunde. Bueno, ahí yo di la indicación, ¿cierto? El objetivo de esta actividad es elaborar un diálogo aplicando el método mayéutico, que fue lo que revisamos, ¿cierto?, en la clase pasada, eh, y aplicar, ¿cierto?, los conocimientos tratados en esta unidad de Sócrates. Entonces, la instrucción, chiquillos, es elaborar un diálogo entre dos personas. Me refiero en el diálogo que hayan dos personas, no que lo hagan con otra persona. Claro, el ideal habría sido
hacerlo con otro compañero, pero ustedes saben, dadas las circunstancias, es más complicado. Entonces cada uno lo tiene que hacer de forma individual, en el cual uno de ellos solo responda con preguntas, no con afirmaciones, igual como lo hace Sócrates en sus diálogos. De hecho, ya la semana pasada también les mostré como un ejemplo donde aparecía cierto este método. Y deben intentar, chiquillos, que las preguntas filosóficas utilizadas tengan las características también que revisamos en la sesión pasada. ¿Se acuerdan que yo les di las características de las preguntas filosóficas? Y claro, la idea es que sea un tema filosófico en el fondo también de lo que ustedes discutan a través del método mayéutico. La extensión es solamente una carilla tamaño carta con letra Arial 12 y cierto deben adjuntar el documento en la plataforma donde está cierto ahí puesto el espacio para que lo hagan ahora. Y aquí cierto había señalado yo también que iba a dar estos 15 minutos para que ustedes pudieran avanzar ahora en la tarea y aprovechar también, chiquillos, de consultarme cualquier duda que puedan tener al respecto. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir. A contar de ahora, chiquillos, la idea es que todos me entreguen lo que puedan. Un avance, que sea 2, 3 líneas, lo que sea, es bienvenido. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, a trabajar ahora. Yo me voy a quedar en mute, pero obviamente voy a estar atenta a cualquier tipo de consulta, duda. ¿Ya? Ya, jóvenes, a avanzar. Excepto, bueno, la Constanza, puedes, ¿cierto? Revisar, Constanza, que tú fuiste la que me entregó. Algún tipo de cosa que quisieras agregar o sacar, lo puedes hacer también. ¿Ya? Ya, ok. Ya, chicos, a trabajar. Chiquillos, cualquier duda, por favor, me preguntan, ¿ya? Si hay algo que no haya quedado claro de las instrucciones de la tarea. Hola, Glenda, ¿cómo estás? Hola Maca, bien, me costó un mundo entrar a la clase, tuve que reiniciar el computador y no está muy bueno el internet aquí en el colegio. Pucha. Sí, es que a veces pasa eso, pues si andamos todos con la misma grama del famoso internet. Sí. Oye, Glenda. Maca, tengo solamente ausente a la Josefa Ollanedel. Ah, ya, para enviar al tiro el correo entonces. Sí, yo también lo voy a mandar ahora. A la Edith, ¿cierto? ¿Se le manda el correo? Sí, a la Edith. Perfecto. Ya, pues Ya, Glenda, nos vemos. nos vemos, que estés Chao, que bien. estén bien. Chao. Profe, tiene que ser un avance nomás, ¿no? Dime, Ian, Tiene que ser un avance nomás, ¿no? claro, lo que tú me puedas entregar, Ah, ya. que sea 3 preguntas de tu diálogo, ¿cierto? De acuerdo al tema que tú lo quieres hacer y que se aplique el método mayéutico y las características de las preguntas. Solo eso. ¿Ya? Vale.
Así que ya estamos casi en el tiempo que les di para poder avanzar en esta tarea. Así que pueden empezar a enviar lo que avanzaron y después, ¿cierto?, continúen. Y ahora, ¿cierto?, vamos a revisar lo que algunos de sus compañeros hicieron, ¿ya? Ya, chiquillos, estuve mirando recién y veo que, por ejemplo, Diego Ortiz. Diego, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien usted, profe? Bien, gracias. Te quiero felicitar, Diego, por el envío de tu diálogo, que está bien interesante. No lo pude mirar como en detalle, pero al menos veo que hiciste el trabajo, el intento. Y mira, si alcanzamos ahora, lo vamos a revisar, porque primero quiero ver el de tu compañera que lo envió primero, solo por eso. Pero al menos lo veo bien interesante también por el asunto de lo que tú elegiste como de tema. Sí. ¿Ya? Así que la próxima semana, si no alcanzamos ahora, lo podemos, ¿cierto?, revisar también y junto con todos los de tus compañeros también. Claro, profe. Entonces, Constanza Vicentera, ¿estás por ahí? Bien, Ian también. Sí, aquí estoy. Perfecto. Mira, Constanza, yo voy a compartir tu diálogo y Ya. vamos, ¿cierto?, revisando. No te dé vergüenza nada. ¿O te da vergüenza? No, no me da lo mismo. No, pues estamos en confianza, estamos aprendiendo además. Constanza, la idea es que tú nos contextualices quizá el diálogo y cómo, ¿cierto?, fue el proceso para elaborarlo. Así lo vas leyendo, ¿ya? Ah, ya, ok. Voy a colocarlo acá como para compartir. Veo que varios ya están mandando, con la Ivana también, el Benja, así que súper chiquillos, los felicito. Ahí con alto entusiasmo. Ay, me confundo, espera. Ya, ahora voy a compartir, ¿ya? Para que puedas verlo, para que todos tus compañeros puedan verlo, Constanza. ¿Te hizo muy difícil hacerlo o no tanto? Encontrar algunas preguntas, sí, pero no fue tan difícil. Ok, qué bueno, me alegro. Porque claro, el método igual es como este tema como de preguntar, ¿cierto? Y de responder también como a partir de preguntas, ¿cierto? Esa es como la base. Y de tratar, ¿cierto?, de que las preguntas, como yo les voy a mostrar acá, se intentara, ¿cierto?, de esto, de evitar las presuposiciones, de que las preguntas, ¿cierto?, tenían que ser de modo general, universal. Y también debe, por lo que yo vi, Constanza, tú igual incluiste una noción abstracta. Uy, sí. Tu perrito. Sí. ¿Cierto? Ya. Constanza, entonces ahora tu turno, cuéntame y a tus compañeros, ¿cierto?, qué fue lo que tú hiciste. O sea, hice un diálogo entre dos amigas, o sea, y lo hice sobre la belleza. Por ejemplo, ahí dice quién decide lo bello o lo feo. Entonces, la belleza, nadie te dice esto es lindo, esto es feo, como que la sociedad te lo impone. Exacto. Y entonces ahí como que hice varias preguntas sobre qué es feo y qué es lo bello y cosas así. Ya. ¿Lo puede empezar a leer, Constanza? Ya, ¿Lo ves, cierto? sí, sí, lo veo. Soy fea. ¿Quién decide lo bello o lo feo? No lo sé. ¿Existe la belleza interna? A mi parecer sí. ¿Qué es la belleza? Algo lindo y que llama la atención, supongo. ¿Lo feo qué es? Algo que no llama la atención visualmente. ¿Lo realmente bello se lo puede considerar como estética? Creo que sí.
¿Captamos la belleza por medio de los sentidos, de la inteligencia o de las emociones? Creo que es más por las emociones. ¿Los artistas cómo distinguen algo feo o algo lindo? ¿Por si les gustan o no? ¿La estética importa? En la sociedad sí, porque la sociedad, ¿por qué a la sociedad importa la estética? Porque si no cumples con estándares de belleza, te pueden juzgar por ello. ¿Quién dictó los estándares de belleza? No lo sé. Muy bien. Me gusta tu diálogo, Constanza. Gracias. Creo que, claro, logras como en el fondo... a ver quién me está... Seca, sí, seca. Sí, no, súper, de verdad, Constanza. Mira, quizás lo único que a lo mejor podrías haber buscado, información como como de filósofos, quizás de cuando hablan sobre este tema de lo bello o lo feo, como para fundamentarle un poco más las respuestas principalmente. Sí. Eh, Porque claro, quizás ahí son como, como que pones mucho, a mi parecer sí, si te fijas, creo que sí. Entonces quizá eso como que a lo mejor falta un poquito completar, pero yo encuentro que las preguntas que tú planteas al menos cumplen con las características que yo recién, ¿cierto?, les dije, y reflexiona, ¿cierto?, sobre un concepto que también la filosofía ha discutido bastante con respecto, ¿cierto?, a lo que es lo bello, ¿cierto?, que es un concepto totalmente filosófico. Lo que es la estética, incluso incluyes acá la palabra estética, no sé si sus compañeros se dieron cuenta, Sí. pero las preguntas que tú planteas son dentro de lo que se considera como filosófica y para que el otro, el que escucha, también comience como a reflexionar sobre eso mismo que tú estás preguntando. Como que recuerda siempre que las preguntas filosóficas como que no son como preguntar, como les decía la semana pasada, como decir qué hora es, ¿cierto? Sino que son preguntas que nos afectan y que todos, ¿cierto? Todas las personas tenemos opiniones al respecto. Entonces, también me gustó esta pregunta que hiciste acá. Los artistas, ¿cómo distinguen algo feo o algo lindo? Y también me gusta esta, captamos la belleza. ¿Por dónde captamos la belleza? Eso es muy filosófico. Por Sí. sentidos, de la inteligencia, de las emociones. Supongo, Constanza, que estas cosas se te ocurrieron a ti o las sacaste de alguna parte, ¿te apoyaste? No, o sea, la mayoría la saqué de mi mente, se me ocurrieron a mí, pero igual busqué algunas porque ya después como que no se me ocurría qué más poner y las cambié un poco. No, súper bien. Me gustó tu diálogo y si se fijan, chiquillos, lo hizo de manera ¿cierto? Bien breve. Sí, mira, lo único que yo quizás le arreglaría es como quizás las respuestas de la amiga 2 y también ponerle Sí, nombres a las amigas. Podría poner, por ejemplo, nombres de filósofas quizás, como para hacer un poco más entretenido, sí puede o, ser. y también colocarle un título para que también el otro cuando lo lea, ¿cierto? Se sepa cómo a qué va el tema. Pero eso más que nada. Pero en cuanto a las preguntas, a mí me parecieron muy interesantes y el tema además es como desde una perspectiva filosófica lo podríamos analizar bastante bien. Le quisiera preguntar a algún compañero qué opina sobre lo que su compañera presentó de su diálogo. Como ven, chiquillos, la Constanza cumple con el objetivo que yo pedí. Por ejemplo, le quiero preguntar a Ignacio Soto, en los últimos minutitos que nos quedan de clase, chiquillos. ¿Está Ignacio? Ignacio, lo perdimos al Ignacio. A ver, entonces, a la Josefa Collao. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué te parece el diálogo de la Constanza, de tu compañera? ¿Entendiste la tarea, la actividad? Sí, A través de este ejemplo que hizo Constanza, ¿cierto? sí, ¿Y qué te está pareció? súper bueno. Sí, muy bueno. Súper bueno, chiquillos. Con respecto, ¿cierto?, a la belleza, de hecho hay una filosofía a propósito, jóvenes, también de lo feo. Porque claro, como Profe, sí, es que el de la Connie está súper bueno y siento que me hizo como dudar del, del que yo hice, porque
Es que como que las preguntas filosóficas tienen que ser generales, ¿o no? Sí, generales. Como que no tienen una respuesta, ¿cierto? Como concreta. Es decir, apunta más a los universales, como por ejemplo la justicia, la belleza, ese tipo de aspectos, ¿ya? Ya. Chiquillos, mira, de hecho la semana pasada, ¿te acuerdas que ahí lo vimos, ¿cierto? Puede ser la verdad, el bien, la Constanza, por ejemplo, hizo sobre la belleza, puede ser, por ejemplo, de otras temáticas también, por ejemplo, sociales también, donde se pueden dar este tipo de características. Y pueden como ir implementadas a una sola persona en el sentido como que la pregunta así como pensar en el futuro te hace feliz. Por ejemplo, eso podría ser una pregunta Por filosófica. supuesto, sobre la felicidad, imagínate, ahí podemos filosofar mucho, Ivana, sería un tema muy interesante. Sí. Ya chicos, estamos en la hora, miren, me entregó, quiero felicitar a los alumnos que entregaron, dígame, ¿Dónde se entrega el avance? ¿cómo? ¿Dónde se entrega el avance? Acá en el mismo Classroom, Ya. ¿ya? Miren, quiero felicitar entonces al Benjamín, a la Ivana, a Diego, a Lian y a Constanza por su entrega. Yo durante la semana, chiquillos, les voy a enviar la retroalimentación de lo que van avanzando y la próxima semana también vamos a dar algún tiempo de la clase para revisar esto porque mi idea es que también veamos un poco la apología propiamente tal con respecto a los cargos de Sócrates y cómo se defiende de esos cargos. Y ya con eso estaríamos terminando Sócrates y quisiera ya pronto pasar a Platón, que ahí también tenemos harto que conversar. Así que me despido, chiquillos. Un abrazo grande, les agradezco la participación. Espero que tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho, pues, chiquillos, y harto ánimo. Gracias, profe, igual para ustedes. Gracias, profe. Ya, Gracias, chiquillos. profe, que Gracias, esté bien. profe. Profesora, que le vaya muy bien. Chao, Chao. profe.